Vamos buscando nuestro pasaje, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú nos guardas, porque tu Hijo Jesucristo está con nosotros, que Él está intercediendo por nosotros también. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros esta mañana, de tal manera que nosotros podamos verte a ti, Señor, conocerte mejor, aprender tu palabra y cambiar nuestra vida, Señor, a una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, estamos en el libro de Ruth. La semana pasada hablábamos de la importancia del libro, de algunos elementos muy importantes para poder entender claramente que Jesucristo es el rey heredero de ese trono que se había profetizado, el trono de David, el rey prometido. Y hoy vamos a ver otro aspecto muy importante de este libro. Vamos a leer los versículos, vamos a comenzar desde el versículo 14 y vamos a terminar el capítulo 1. Recordamos la semana pasada, ¿verdad? Decíamos que el libro de Ruth fue escrito en el tiempo de los jueces. ¿Y cuál era la característica de este tiempo? Si lo recuerdan, que lo leímos 2 veces aquí. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Era una época donde las personas se atribuían a cada uno ser los jueces de su propia vida y cada quien decidía si estaba bien o mal lo que hacía. Pero saben, en aquel tiempo había un rey, era Dios el rey de Israel, y estaba la palabra de Dios. Ya por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia, donde está la ley de Moisés, ya estaba escrita. Por tanto, estas personas no podrían haber tomado la atribución de decir yo voy a hacer lo que bien me parezca, porque ya existía la palabra de Dios y ellos sabían que Dios era su rey. Pero así era aquel tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y lastimosamente esos tiempos se parecen mucho a nuestros tiempos modernos también, ¿verdad? Cada quien hace lo que bien le parece y Dios va a tomar cuenta de eso. Y si hacemos lo que bien nos parece, seguramente vamos a terminar como esta familia, como Elimelec y su familia, ¿verdad? Que padecieron gran pérdida. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Desde el momento en que se estaban despidiendo, Noemí les había dicho a sus nueras: váyase, cada quien tiene esta libertad de ir, volver a la casa de sus padres, tienen todo el derecho de volver a establecer una nueva relación. Si encuentran un esposo, pues bienaventurados ustedes si lo logran encontrar, vayan y disfruten. Al parecer eran mujeres jóvenes todavía. Y dice el versículo 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Miren qué diferencia hay entre Orfa y entre Ruth. Orfa, las dos mujeres eran moabitas y las dos tenían una relación muy especial con Noemí, porque hasta cierto punto ninguna de las dos se quería despedir de ella. De hecho, Orfa inicialmente comenzó el viaje junto con Noemí y con Ruth, y en primera instancia cuando Noemí les dijo que se marcharan, que regresaran a su pueblo, ni siquiera Orfa quiso ir, ¿verdad? Sino que el cariño que le tenía a Ruth hacía que de alguna manera quisiera estar el cariño que le tenía a Noemí hacía que quisiera estar junto con Noemí y volver y hacer ese camino con ella. Pero insistiéndoles un poco más, Noemí insistiéndole nuevamente y diciéndole: no, ustedes tienen el derecho, ustedes pueden salir, ustedes pueden rehacer su vida, ustedes se pueden casar nuevamente, ustedes están en su pueblo, están en su tierra, y aquí van a tener más posibilidades, van a tener mejor condición de vida que la que van a tener allá en Belén junto conmigo.
Entonces solo fue que insistiera un poco Noemí y Ruth decidió, Orfa decidió que iba a regresar, ¿verdad? Evaluó la situación, pensó un poco en ella, en su propia vida, en lo que iba a pasar con ella si decidía ir con Noemí, y al fin y al cabo consideró que era mejor para ella, mejor quedarse con su pueblo, quedarse con sus dioses, quedarse en ese lugar donde ella había nacido, donde no adoraban al único Dios verdadero. Al fin y al cabo ella pesó, puso en una balanza cuáles eran las cosas más importantes para su vida, y ella consideró que era mejor quedarse con su pueblo y rechazar a Noemí. Y saben, al rechazar a Noemí, no solo estaba rechazando a Noemí, sino que estaba rechazando a Noemí y a su Dios y a su pueblo. Ella prefirió mejor quedarse con su pueblo y con su Dios y con su gente, ¿verdad? Ella no, aunque había un sentimiento de cariño humano, ella decidió que pesaba más su amor por su pueblo y por sus dioses que el amor que podía tener por Noemí y por el Dios de Noemí. Si ustedes ven el versículo 15, dice: y Noemí le dijo a Ruth, ¿verdad? Hablando de la diferencia que había entre ellas dos: aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿A qué se había vuelto Orfa? A su pueblo y a sus dioses, ¿verdad? Era evidente. Noemí entendía que al darle la espalda, ella estaba diciendo: yo prefiero quedarme con mi pueblo y voy a seguir adorando a mis dioses, ¿verdad? Era una decisión con respecto a qué Dios. Al final la decisión era a qué Dios voy a adorar. Y Orfa no decidió adorar al único Dios verdadero. Saben, aquí estaba pasando una situación muy, muy trágica, ¿verdad? Aquí no nos podemos imaginar esta escena como con frialdad. Estamos hablando de 3 mujeres en agonía, 3 mujeres llorando, 3 mujeres en angustia, 3 mujeres teniendo que tomar decisiones muy, muy difíciles después de haber pasado acontecimientos muy duros. 3 mujeres quebrantadas de corazón, tomando esta decisión, ¿verdad? Abrazándose, llorando la una con la otra, y una de ellas dijo: esto es ya suficiente para mí, yo ya no puedo seguir en este tipo de vida, ya no puedo seguir sufriendo, y mejor me voy a mi pueblo y a mis dioses. Saben, yo quiero que pensemos en algo. A veces Dios permite que nosotros pasemos situaciones muy difíciles para que podamos entender que Dios no nos quiere en cierto lugar, no nos quiere en ciertas actividades, o no nos quiere con ciertas personas. Y provoca que hayan sucesos difíciles en nuestra vida para que se provoque tristeza en nosotros, y esta tristeza nos impulse a buscar al verdadero Dios. Si pueden leer conmigo en el libro de 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, vamos a ver que Dios permite que sucedan algunas cosas porque Él está haciendo una obra en nosotros. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Para los que tienen el boletín ahí a mano, estas son las cositas que se pueden ir anotando, ¿verdad? Las referencias bíblicas que tenemos para repasar el estudio y recordar un poco de lo que estamos hablando. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Saben, estas personas estuvieron expuestas a la tristeza que es según Dios. Tanto Noemí como Ruth como Orfa, Dios provocó todas estas situaciones en su vida y afligió su corazón de tal manera que estas mujeres pudieran reaccionar y pudieran decir: necesitamos volvernos al único Dios verdadero, necesitamos volvernos con el Dios de Israel. Aquí en Moab lo único que vamos a ver es desgracia, muerte, perdición, pecado, idolatría, y Dios nos está llamando a que salgamos de este lugar y vayamos al lugar donde verdaderamente podemos adorar a Dios. Y lo que estaba haciendo Dios era llevándolos a un estado tan triste que esa tristeza la llevara al arrepentimiento, que esa tristeza los llevara a reflexionar realmente de cómo está haciendo su vida, qué está pasando con su vida.
si están verdaderamente buscando a Dios o no están buscando a Dios. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas de las personas que están en la iglesia, tanto dentro de nuestra iglesia como en otras iglesias de sana doctrina, han llegado a Cristo por causa del sufrimiento, por causa de momentos difíciles. De repente ellos lo que estaban buscando era alivio a su dolor, a esa parte emocional que estaba afectada, pero por la misericordia de Dios encontraron algo mucho mayor que el dolor a sus aflicciones. Encontraron a Cristo Jesús, que es algo mucho más valioso. La tristeza que es según Dios nos va a llevar al arrepentimiento. Por tanto, Dios va a provocar que hayan ciertas situaciones, que se den situaciones difíciles en nuestra vida, para que en medio de la dificultad nosotros nos pongamos a reflexionar sobre nuestra propia vida y nos demos cuenta si realmente estamos buscando a Dios o no. Ahora, yo quisiera decirles algo, que cuando pensamos en arrepentimiento, muchas veces pensamos que arrepentirnos es entrar en un estado emocional donde siento pena, empiezo a llorar y me arrepiento, y digo me arrepiento, por decir así, o nos avergonzamos de lo que hemos hecho. Pero arrepentimiento no tiene que ver con ponerse a llorar o ponerse a lamentar por las cosas que pasaron. Miren, Orfa también lloró, también se lamentó, también estaba triste por las cosas que habían pasado, pero en ella no había un verdadero arrepentimiento. Aunque estuvo llorando y quejándose y besó a su suegra, se despidió de Ruth y se fue triste, a la larga no hubo arrepentimiento en ella, porque ella siempre siguió en su misma dirección. Arrepentimiento viene de una raíz, de una palabra que lo que quiere decir es un cambio de mente, un cambio de dirección. Hay arrepentimiento, por decir así, si yo voy caminando en esta dirección y reflexiono, me doy cuenta que allá está el mal, que allá está la muerte, que este es camino de muerte, y hay arrepentimiento, no si me empiezo a sentir mal, si empiezo a llorar, si me empiezo a quejar, pero sigo caminando para allá. Ahí no hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento si después de darme cuenta del camino que llevo, doy media vuelta y empiezo a caminar en dirección contraria. Eso es verdadero arrepentimiento. Si voy en camino de muerte y me doy cuenta que voy a un lugar donde a Dios no le agrada, o estoy en un camino que a Dios no le agrada, y doy vuelta y empiezo a caminar hacia Dios. De nada me sirve quejarme, llorar, lamentarme, arrodillarme, hacer todo lo que sea que una persona supuestamente arrepentida hace, pero si sigo en la misma dirección no hay arrepentimiento. Solo hay arrepentimiento cuando cambio de dirección. El verdadero arrepentimiento lo podemos ver en la vida de Ruth. Cuando Noemí la confrontó y le dice: vete tú tras tu cuñada, a sus dioses, a su pueblo. Ahí vamos a ver lo que sucedió con Ruth. Volvamos al libro de Ruth, capítulo 1 nuevamente. Volvemos al versículo 16 y vamos a ver la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Saben, el cambio de mente, el arrepentimiento de Ruth era totalmente evidente. Habían por lo menos 6 demostraciones de arrepentimiento en estas declaraciones de Ruth. La primera declaración dice: donde quiera que tú fueres, iré yo. Saben, esto era una expresión de renunciar a su propia vida. Era renunciar a lo conocido y aquello en lo que ella podía encontrar cierta seguridad, para caminar a un lugar que no conocía y un lugar donde ella sabía que no le esperaba un futuro bueno. Aún a pesar de lo que ella sabía, aún a pesar de que ella sabía que en ese camino iba a encontrar sufrimiento,
recordemos, ¿verdad? Iban a ser dos viudas que llegaban a Israel, una que se había marchado y había vendido todo lo que tenía y regresaba sin nada, y una extranjera en medio del pueblo de Israel, que por cierto, ¿verdad? A los extranjeros, aunque Dios les mandaba que los trataran bien, de repente no eran tan bien recibidos, y especialmente si era mujer, ellas tenían que ir a asumir una condición de pobreza. Prácticamente venían de Moab, iban a Israel y sabían que su destino era vivir en una condición de pobreza, a menos que Dios hiciera algo por ellas, que lo vamos a ver más adelante. La primera expresión, ¿verdad? Donde quiera que fueres, iré yo. La segunda es donde quiera que vivieras, viviré yo. O sea, ella no estaba pensando, bueno, Noemí, yo la quiero mucho y la voy a acompañar hasta Belén, y cuando esté en Belén y que vea yo que usted ya está en una condición estable, cuando esté en una situación no tan penosa, en ese momento yo voy a regresar a mi pueblo, a rehacer mi vida. No, ella tenía una determinación firme: donde usted viva, ahí voy a vivir yo. Es como que le estaba diciendo, para mí no hay marcha atrás. Esta decisión que he tomado es seria, es verdadera, y yo no voy a volver atrás. Después le dice, tu pueblo será mi pueblo. Ella estaba asumiendo, ¿saben? Cada pueblo, cada región tiene sus costumbres diferentes. Aún dentro de Honduras, si ustedes van a la costa norte, se darán cuenta que las costumbres son diferentes, y alguien que viene de la costa norte aquí al sur, se dará cuenta que las costumbres son diferentes, y aún la adaptación puede ser un poco difícil, ¿verdad? De repente del lugar a donde estén. Pero en este caso estaríamos hablando de que estamos dentro de nuestro país, y sea como sea, vamos a encontrar compatriotas y vamos a encontrar hermanos hondureños, catrachos, que nos van a recibir de alguna manera y nos van a ayudar a incorporarnos a esa nueva cultura donde vamos a pasar. Pero en el caso de Ruth, era pasar de ser una moabita, de ser parte de un pueblo odiado por los judíos, y siendo una moabita decidir venir a vivir entre los judíos, ¿verdad? Todas sus costumbres de vida seguramente tenían que cambiar. De repente en Moab tenían cierta permisibilidad para comer ciertos tipos de carne, ciertos tipos de legumbres o cosas así, y ella sabía que al estar en medio de un pueblo judío, ninguna de esas cosas iba a ser parte de su vida. Ella tenía que cambiar totalmente su cultura. Ella iba a entrar a una cultura que ella, como mujer viuda, tenía muy pocas probabilidades de establecer nuevamente una relación, un matrimonio. Solo existía la posibilidad si una familia de su esposo, si tal vez algún familiar de su esposo estuviera vivo, y si él tal vez quisiera entablar esa relación con ella, ¿verdad? O sea, un panorama muy difícil. Pero como había arrepentimiento, ella no estaba dispuesta a volver atrás. Ella asumía las condiciones y las consecuencias que vinieran al frente, porque estaba convencida de algo. Dice después, tu Dios será mi Dios. Esta era la decisión más grande que estaba tomando Ruth. Ella estaba diciendo, los dioses que yo adoro aquí en Moab, había un dios predominante dentro de esa región que se llamaba Quemos. Ella estaba diciendo, ya no más voy a adorar a mi Dios Quemos, ni a cualquier otro Dios que adoren aquí en Moab. Desde ahora en adelante, mi Dios y el único Dios verdadero para mí va a ser Jehová, el Dios de Israel. Esta era la decisión más grande que tenía que tomar Ruth, a la cual no estuvo dispuesta Orfa. ¿Por qué? Porque en Orfa no había arrepentimiento verdadero, su mente no había cambiado. Ella no entendía todavía que si en el camino de Moab, en ese lugar y con esos dioses, iba camino a muerte, y que el único lugar que ofrecía vida eterna no era Israel en el sentido geográfico, sino era Israel, porque ahí estaba el único Dios verdadero. Ruth lo entendió muy bien, y ella sabía que la única opción para ella, la única opción de vida, no era quedarse en Moab. No importando que ella pudiera restablecer su vida y llegar a ser una persona muy próspera,
eso era insignificante para ella, porque aunque tuviera todo eso, no iba a tener una relación con el único Dios verdadero. Dice después, donde tú murieras, moriré yo. Saben, esta era una decisión de no volver atrás. Ella estaba diciendo, en ningún momento de mi vida yo voy a considerar volver atrás. En ningún momento. Allí donde esté usted, allí con su Dios, que va a ser mi Dios, allí voy a morir yo. Esto me recuerda una de las palabras de Jesús, que él decía, cualquiera que pone su mano sobre el arado y mira atrás, no es digno de ser mi discípulo. O sea, aquella persona que entabla una relación con Cristo y empieza a ver cómo era su vida y empieza a decir, no, pero mi vida antes de Cristo era así, mi vida antes de Cristo yo me la podía llevar bien, no sufría tanto, no pasaba tantos padecimientos. Saben, cualquier persona que tenga esa percepción, Cristo le dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque me está menospreciando a mí comparándolo con lo que tenía en el mundo. Tal vez en el mundo tenía bienes, posesiones, fama, popularidad, salud o cualquier cosa. Y tal vez en el camino de Cristo se dio cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles. Pero cualquiera que mira atrás y dice, pues chica, mi vida antes era mejor, todavía no ha entendido el valor de Cristo. Por eso Cristo le decía, no es digno de ser mi discípulo. Pero Ruth decía, donde usted muera, allí voy a morir yo. Lo que le estaba diciendo es, para mí no hay vuelta atrás. Moab no tiene nada que ofrecerme, yo ya nomás soy una moabita. Desde ahora en adelante me considero una sierva de Dios, del único Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Seguramente de alguna forma su esposo algo tuvo que haber hablado, y seguramente Noemí era un gran ejemplo para ella. Seguramente Noemí no fue una mujer que perdió su fe en el único Dios verdadero nunca, porque si ella hubiera perdido la fe, hubiera buscado una alternativa de vida en Moab, pero ella sabía que no. ¿Saben? ¿Recuerdan cómo es que Noemí tomó la decisión de volver a Israel, a Belén? Dice que ella escuchó que Jehová había vuelto a bendecir a su pueblo. Ella se fue tras lo que sabía que Dios estaba haciendo con su pueblo. Y ese fue el ejemplo que Noemí estaba siguiendo. Así que si Dios nos está utilizando para discipular a alguien, para que haya otra persona que esté aprendiendo de nosotros, las convicciones van a ser muy importantes, las convicciones que le transmitamos a las personas. Dice, la última de las cosas que decían Ruth es el lugar donde sepultaran a Noemí. Ella decía, en ese lugar es donde yo quiero ser sepultada también. No sé si ustedes saben que muchas veces a nuestros compatriotas hondureños, cuando se van al norte o viven en otro país, un anhelo de ellos es volver a Honduras. De hecho, es tan grande su anhelo que si ellos mueren, algunos de ellos, si mueren en el extranjero, piden que traigan sus restos a que los sepulten en Honduras. ¿Por qué piden eso? Porque ellos nunca se han dejado de sentir hondureños. Ellos consideran que su patria y su nación es esta, y por eso quieren ser sepultados aquí, en su tierra. No quieren estar en tierra de extranjeros sepultados. Pero Ruth le decía, donde fuera sepultada usted, allí yo voy a ser sepultada también. Allí es donde le estaba diciendo, mi nación ya no es esta. Ahora mi nación está allí con el pueblo de Dios. Yo ahora voy a ser una persona del pueblo de Dios. Ya no más voy a vivir en este lugar donde no se adora el único Dios verdadero. Y el versículo 18, cuando nos enseña por qué Ruth estaba actuando de esa manera, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Saben qué es lo que había en la vida de Ruth? Eran convicciones. Convicciones. Aquella decisión tomada de hacer algo independientemente de las circunstancias. Esas son convicciones. Cuando nosotros actuamos por convicción, no importan las circunstancias.
no importa lo que estemos pasando. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por convicción. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de venir a la iglesia cada domingo, puede ser que la tomamos por varias razones, ¿verdad? Por conveniencia, por sentimientos, por emociones, por cualquier cosa. Pero si es por convicción, no va a haber nada que a ustedes los aparte de la iglesia. Hablando que están en condiciones de venir, ¿verdad? No es que que han recién salido de una operación y se van a venir ahí con la herida medio abierta aquí a la iglesia. Eso se entiende que en esas condiciones no van a venir. Pero cuando estamos hablando de que tienen toda la posibilidad de venir, si su venir a la iglesia es por convicción, no va a haber nada que les impida venir. Pero si una persona no viene aquí por convicción, va a encontrar razones, va a encontrar motivos, va a encontrar sentimientos que le impulsan a no venir a la iglesia, va a encontrar estados, va a encontrarse que está muy cansado, que está muy cansada, que no durmió anoche, que simplemente quiere descansar o simplemente quiere hacer una actividad diferente. Cualquier razón, cualquier excusa va a encontrar, ¿verdad? No me siento bien, me siento desanimado, me siento desanimada. Todas esas formas de ver su compromiso con el Señor no es convicción. Pero cuando hay convicción, no hay nada que los va a separar. De repente una persona puede decir, no, pero es que no tengo dinero para el pasaje, no tengo cómo pagar el bus, me queda muy lejos la iglesia. Si es por convicción, aunque le tocara que salir a las 7 de la mañana y empezar a caminar para la iglesia, estarían aquí. No dependería de las circunstancias, dependería de su deseo de estar acá. Y así lo podemos poner en cualquier otro mandamiento, ¿verdad? Si es por convicción, por ejemplo, si nosotros vamos a ofrendar y es por convicción, no porque en la iglesia lo estén pidiendo, no porque me estén diciendo, recuerde la ofrenda, ya está la caja, o que alguien aquí en la iglesia les esté recordando que tienen que ofrendar, ¿sabes? Si es por convicción, no van a necesitar que alguien les recuerde. Si es por convicción, no les va a doler ofrendar. ¿Por qué? Porque van a estar seguros que es algo que Dios quiere, que algo que Dios demanda de ustedes. Están seguros que están contribuyendo para la obra del Señor. Pero si es por sentimientos, si es por circunstancias, van a decir, bueno, van a sacar la calculadora y van a decir, este mes estamos cortos. Yo creo que este mes no voy a ofrendar, porque si ofrendo, igual no voy a ir a la iglesia porque no voy a tener para el pasaje. ¿Saben? Si es por circunstancias, cualquier razón van a encontrar para no ofrendar y para no hacerlo de la manera bíblica. ¿Saben? Si no es por convicción, una persona puede entablar una relación con cualquier otra persona, pero si es por convicción y por amor al Señor, va a recordar aquel principio que dice, aquel mandato que dice, no os unáis en yugo desigual. Pero si no hay convicción, van a decir, no, es que me enamoré de esta persona, es que tengo un compromiso con esta persona, es que yo lo amo, es que yo la amo, pero no hay convicción en el Señor. Si no hay convicción, nuestras emociones y nuestros sentimientos van a tomar control de nuestra vida. ¿Y saben qué va a pasar? Voy a terminar desobedeciendo a Dios. La única forma en que yo me mantenga firme es convicción. Convicción. Recuerden esta palabra. Convicción. Estar plenamente convencido de que yo lo hago por amor al Señor. Independientemente de lo que esté pasando en mi vida, yo lo voy a hacer porque amo a Dios. Y no voy a permitir que nada me distraiga de cumplir con aquello en lo que yo me he propuesto para el Señor, porque lo amo, como lo hacía Ruth. Ella decía, no importa, y donde usted muera, yo voy a morir, y ahí que me entierren, porque yo ni siquiera quiero que mis huesos muertos regresen a este lugar. Eso es convicción. Dice, terminando el pasaje, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La otra semana vamos a ver que ese dato es muy importante. Pero saben, aún en Noemí podemos ver convicción. Aún en Noemí podemos ver ahora una mujer que está diciendo: todo lo que me pasó, me pasó por causa del Señor. Dice allí: el Todopoderoso me ha afligido, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Saben, ella no creo que estuviera culpando a Dios de su situación. Yo creo que allí más bien es una expresión de reconocer cómo ella se había apartado de Dios y cómo Dios había tenido que actuar con ella, mostrándole que no le iba a permitir hacer lo que quisiera. Aunque vivía en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería, pero Dios le estaba mostrando a Noemí que Él no le iba a permitir a ella hacer lo que quisiera. Si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no actuamos como Él quiere, pues Dios va a actuar, Dios va a participar en nuestras vidas y Él se va a manifestar. De tal manera que puede ser que nosotros llegamos a decir: Dios me ha afligido. ¿Pero por qué me ha afligido? Porque yo estaba viviendo en pecado, porque yo le estaba desobedeciendo, porque yo estaba en un lugar donde Dios no me quiere tener y Dios me ha afligido. ¿Y saben qué haríamos nosotros? Diríamos: gracias, Señor, porque no me dejaste estar en ese lugar donde no te conocía a ti, donde no vivía para ti, donde me apartaba de ti. Gracias por traerme de nuevo al lugar donde está la bendición, a tus campos, a tu tierra, a tu pueblo, donde debo estar. ¿Saben? Nosotros no tenemos que andar en otro lugar. Nuestros amigos, nuestras relaciones, las personas con las que nosotros más debemos estrechar nuestras relaciones es dentro del pueblo de Dios. Y si entablamos relación con una persona que no sea dentro del pueblo de Dios, no debe ser con la motivación de hacernos sus amigos, debe ser con la motivación de ganarlos para Cristo, sin caer en el engaño que nos vamos a hacer los mejores amigos del mundo y que después le vamos a compartir el Evangelio. Eso no. De entrada, nuestra intención es compartir el Evangelio. Y ofrecemos nuestra amistad con el afán, con el deseo de poder ayudar a las personas a salir de su pecado y llevarlos a Cristo. Pero nuestras relaciones deben de estar dentro del pueblo de Dios. Nuestras amistades deben de estar dentro del pueblo de Dios. Nuestra compañía, nuestras pláticas, los lugares que frecuentamos, los pasatiempos que tenemos deben de estar, debemos hacernos rodear dentro del pueblo de Dios. Si nos rodeamos con aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios, lo más seguro es que vamos a terminar haciendo lo mismo que ellos hacen. ¿Saben? No es cierto que al nosotros rodearnos de ellos, nosotros los vamos a influenciar a ellos. Ellos nos van a influenciar a nosotros. Recuerden la ilustración del trigo y la cizaña, ¿verdad? La cizaña es agresiva y envuelve al trigo. Tiene raíces más fuertes. Nosotros no nos podemos confiar. No pensemos que vamos a hacer relaciones con el mundo y no nos vamos a contaminar. Y que vamos a tomar decisiones que a Dios no le agradan y que no vamos a pasar y que no vamos a pagar las consecuencias. Dios nos ama. Dios es bueno. Dios tiene un plan para nosotros. Pero Él no quiere que decidamos en base a nuestros sentimientos. Él quiere que tomemos convicción. Él quiere que conozcamos su palabra y que encontremos las razones de por qué nosotros vivimos, de por qué nosotros hacemos algo, de por qué nosotros nos relacionamos con las personas. Eso es el anhelo de Dios. Dios nos ama. ¿Saben? Lo que estaba haciendo Dios con Noemí no era trazándole un camino de perdición, era trazándole el camino a la salvación, a la vida, al gozo, aquellas cosas buenas que Dios quiere darnos. Así que, mis estimados hermanos, vivamos por convicción. Asegurémonos que tenemos convicción en nuestra vida, de tal manera que las circunstancias no nos desvíen,
de tal manera que estemos constantes en la obra del Señor, caminando en el Señor, creciendo en el Señor, estudiando su palabra, orando en todo tiempo, como dice la Escritura, y asegurándonos que no nos estamos apartando a vivir en pecado. Asegurémonos que estamos donde Dios quiere que nosotros estemos. Vivamos por convicción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, tú eres bueno, tú nos amas. Perdónanos porque muchas veces nos hemos apartado de tu camino, porque no hemos vivido por convicción, sino que nos hemos dejado llevar por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos, por nuestras emociones, y no hemos actuado en base a la convicción que hay en tu palabra, Señor, por la convicción que nos da tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.